Bueno, entonces continuando con esta serie de videos acerca del lenguaje de programación Python, ahora toca el turno a las cadenas de caracteres, ya que en videos pasados, digamos que fue una subserie dentro de esta gran serie de la programación en Python, en la que se trataba de algunas colecciones de datos. En este caso pues vamos a seguir sobre esto mismo, y en este video vamos a ver cómo se manejaría o la manera en la que se manejan las cadenas de caracteres en lenguaje Python. Bueno, las cadenas de texto en Python o cadenas de caracteres se pueden definir mediante comillas simples o dobles, tal como viene aquí, ¿no? O sea, se puede colocar un texto cualquiera solamente encerrado entonces entre comilla simple o comilla doble. Y de esa manera entonces ponemos esto por acá, vemos el explorador de variables y ahí está, ¿no? Entonces va a poner el nombre de la variable, el tipo va a ser str, que significa, viene de string, ¿no? Para cadena de caracteres, y aquí va a tener su valor. A diferencia entonces de lenguajes de programación como el C, ANSI, el Java, bueno, Java ya no tanto, pero en esencia el C, el lenguaje C, ANSI, las cadenas de caracteres ya no son exactamente así como arreglos de datos, sino que también ya va a ser un tipo así como se le puede llamar un tipo primitivo de datos, ¿va? Como los enteros, los flotantes y todos los demás. O sea, es bastante bueno, como se ha estado manejando, ¿no? Esta parte. Ok, y bueno, entonces esto va a quedar en memoria así tal cual, y va a ser pues una serie de datos que están pues unidos, ¿no? en memoria. Y bueno, para continuar entonces, también se pueden generar cadenas de caracteres por líneas múltiples. Esto a diferencia de otros lenguajes de programación en donde se va a colocar el nombre de la variable y utilizando entonces comillas triples. Puede ser ya sea con, ¿cómo se llama esto? Bueno, no serían comillas triples, sino un triple de comillas simples o de comillas dobles, ¿vale? O sea, tres así, al seguido, como se utiliza mucho para los comentarios entonces de multilínea, ¿no? Y de la misma manera, entonces aquí funciona así, y se puede colocar entonces este valor. E inmediatamente entonces Python va a deducir, o el compilador el intérprete de Python va a deducir que cada uno de estos va a haber un nuevo salto de línea, entonces por lo tanto se lo tiene que ir colocando en líneas, ¿no? Es como hacer así un estilo de un poema en ir poniendo cada una de estas líneas, ¿no? de caracteres, de cadenas de caracteres. Vale, bueno, ahora las cadenas de texto tal como viene aquí, entonces vamos a eliminar esto y ponemos esto aquí. En esencia siguen trabajando entonces como arreglos de caracteres, por lo tanto entonces podemos utilizar aquí el nombre de la cadena o de la variable y entre corchetes, como sucede con las listas, ingresar el valor que queremos ver de esa colección de datos. Entonces igual que las listas, el primer elemento siempre va a ser el elemento 0, y después viene el elemento 1, el elemento 2 y así sucesivamente. Entonces si nosotros imprimimos, les digo, el elemento 0 de esta parte, nos va a dar la C mayúscula, ¿no? Entonces sigue tratándose de una especie de arreglo donde podemos ingresar mediante un índice a cada uno de los elementos de la cadena de texto. De la misma manera entonces se pueden ir tomando caracteres en un cierto intervalo. En este caso, tal como se observó en la parte de las cadenas, de las listas, así está. El intervalo entonces que va a tomar al utilizar este intervalo
lo que va a tomar dentro de la cadena de caracteres va a ser entonces desde el elemento 2 incluido hasta el elemento 5, pero sin incluirlo, o sea, se llegaría hasta el elemento número 4, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros estamos observando aquí 0, 1, 2, 3, 4, y aquí es lo que nos está arrojando esto, ven, de la cadena de texto. También se puede utilizar la indexación negativa, como en las listas, para comenzar entonces de adelante para atrás. Entonces es tomar desde el menos 5 hasta el menos 2, de la misma manera que se hace con las listas, ¿no? De manera muy similar. También van a existir entonces ciertas funciones para conocer la longitud de la cadena, que es la misma, por ejemplo, que se utiliza para las listas. Es algo así muy similar, lo podemos ver entonces estas cadenas de caracteres como un arreglo de caracteres o una lista de caracteres, ya hablando exclusivamente así de cómo está tratando Python a todos estos datos, ¿no? Ahora bien, hay una ventaja sobre otras sobre algunos otros tipos de datos que hay en Python. Las cadenas de texto entonces van a contar con diferentes funciones para pues realizar algunas acciones de manera más rápida y sencilla, ¿no? Mediante nada más esta simple función. Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos esto de cadena de texto, poniendo entonces aquí espacios, y nosotros utilizamos entonces la función strip, llamándola directamente entonces mediante un punto a de la variable a, en este caso de la variable de cadena de caracteres, lo que va a hacer es entonces eliminar los espacios al inicio y al final de un texto, ¿no? Por si llegaran a ver. Entonces, de cadena de texto, eso que tiene ahí espacios, termina en esto, donde ya no hay espacios al final. También podemos volver todo a minúsculas, eliminando entonces también la C mayúscula. También se puede enviar todo a mayúsculas con el upper. También podemos hacer esto, reemplazar una subcadena dentro de otra cadena de texto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, simple y sencillamente, entonces si queremos utilizar esto del lenguaje inclusivo, vamos a modificar entonces donde se encuentre una letra A, acá de este lado es donde se ve mejor, una letra A la vamos a cambiar por una letra X, ¿vale? Entonces la forma en la que se pone es la cadena de caracteres, punto, la función replace y entre paréntesis estos dos argumentos. También, por ejemplo, se puede colocar así como cadena y modificarlo por una X. Entonces, si nosotros hacemos esto, no lo modificó. ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? Eso es muy simple. Lo que pasa es de cadena con minúscula, iniciando con minúscula, y cadena iniciando con mayúscula son diferentes. Ahí está, cadena lo sustituimos por una X. Ahora sí, cuando yo estoy utilizando mayúsculas y minúsculas, ahí está haciendo entonces una igualación, que las cadenas de caracteres sean totalmente iguales, ¿no? O sea, cada carácter por carácter, ¿vale? Otra cosa bastante interesante que se puede utilizar, se puede dividir una cadena en subcadenas si encuentra una instancia de este separador. ¿De qué me hablas? ¿Qué es eso? Si nosotros pusiéramos una cadena de caracteres, aquí no pasó nada, no me arrojó más que una lista, ¿no? Con esos datos. Sin embargo, nosotros podríamos hacer esto. Magia. Entonces, lo que vamos a hacer es con la función split, aquí vamos a colocar entonces un carácter o una subcadena que va a significar entonces como un separador, que cuando encuentre ese va a ir separando entonces cada una de las, podría ser palabras, pero bueno, van a ser como subunidades o subcadenas de la cadena principal, y esto
sirve perfectamente, por ejemplo, para separar palabras en alguna cadena de caracteres. Por ejemplo, podemos observar una cadena más larga. Por ejemplo, esta es otra cadena de texto de otra cadena. Se podría hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a utilizar otra cadena. Y ahí está, me separan. Esta es otra cadena de texto, donde haya separaciones entonces por espacios. También puede ser que se hagan separaciones por comas, puntos, cualquier carácter o cadena de caracteres se puede utilizar. Si no existe, entonces, como en este caso, pues no va a generar nada. ¿Qué es lo que se obtiene? A partir de ahí, una lista entonces con las subcadenas que se van a separar mediante ese separador, ¿no? Así valga otra vez la superrebusnancia, ¿va? Otro, podemos hallar la ocurrencia de una subcadena dentro de otra utilizando esto de aquí. ¿Qué estamos haciendo? Que queremos buscar la subcadena text si se encuentra en la cadena de texto A. ¿Ok? Entonces lo ejecutamos y X ya me va a regresar entonces un booleano y me va a decir que es verdadero, ya que la cadena text o la subcadena text existe dentro de esta cadena de caracteres, ¿no? Vale, entonces con eso podemos encontrar la ocurrencia de alguna subcadena dentro de otra para saber si existe entonces esa subcadena. No nos va a regresar nada más true si existe alguna ocurrencia. Si hubiera más u otras, pues no. No nos va a detectar entonces cuántas veces está esa ocurrencia, pero sí si existe más bien, ¿no? No la cantidad de ocurrencias que sucedan, si existe o no, así de simple. Por otro lado, entonces también teníamos la concatenación de cadenas de texto, que me parece que ya en uno de los primeros videos de esta serie ya lo había mencionado. Para concatenar las cadenas de texto, lo único que se hace es colocar un más, como si se estuvieran sumando. Y bueno, cada una entonces de estas de los elementos de esta suma debe ser una cadena de caracteres. Entonces esta cadena larga ya me pone, esta es una cadena de texto, un espacio, y luego esta es otra cadena de texto. Va. ¿Qué sigue entonces aquí? Bueno, como se sabe, no se pueden combinar cadenas de texto y números. Sin embargo, se puede hacer uso del método format como tal, o también entonces modificando los números utilizando el cast, podemos llamar así el tipo cast para las cadenas de texto. Pero por otro lado entonces podemos hacer esto de aquí. Vamos a verlo. Hacemos un poquito más grande para que se vea. Eliminamos esto y ahí está. Y ya me pone entonces nombre y la edad. ¿Qué está pasando aquí? ¿O para qué funciona la función format? ¿Y cuáles van a ser entonces estas cadenas de caracteres? En este caso txt, esta variable txt, estoy colocando esta cadena de caracteres. Pero internamente entonces estoy colocando unos corchetes, o llaves, más bien llaves que abren y llaves que cierran, indicando entonces que ahí hay una cosa vacía o algo va a ocurrir o algo rellenarlo. ¿Cómo se va a rellenar? Entonces a este txt inmediatamente se le va a poner el punto format y entre paréntesis van a ir como argumentos la misma cantidad, entonces aquí 1 y 2 de llaves que abran y cierran, o estos espacios que tengo aquí, que son exclusivos para esto, ¿no? Para esto de indicar entonces que en estos puntos se van a colocar entonces algunas variables, cambiándolas a cadena de caracteres. No importa que sean o una cadena de caracteres o un valor entero, ¿va? Entonces la misma cantidad de estos espacios que se deben de colocar aquí deben de ser el mismo número entonces de variables. Si no, entonces el programa se puede llegar a confundir o simple y sencillamente no va a mostrar nada, ¿no? Que es como si yo quitara esta parte de aquí y al querer ejecutar me va a decir entonces que ahí hay un pequeño error, ¿no?
Y bueno, si ya han observado el video acerca de las tuplas, podrán observar entonces aquí el error que nos dio, que el índice de la tupla está fuera de rango. Por tanto, entonces lo que estamos colocando aquí son una especie entonces como de tuplas. Bastante interesante, ¿no? Puede utilizarse varios y cada uno se va a ir colocando en su lugar. Y bueno, eso es así como se puede poner. Y cada uno de estos entonces va a... Cada uno de los elementos, de las variables entonces que se ponen aquí, va a corresponder entonces directamente con estos como espacios, ¿no? Para combinar entonces variables con una cadena de caracteres. También, bueno, van a existir los caracteres de escape muy similares al CEANSI, comilla simple, diagonal inversa, salto de línea, el tabulador, backspace, un valor en base octal y un valor en base hexadecimal. Esto también se puede utilizar aquí sin ningún problema. Ahora, hay algunos métodos adicionales de las cadenas de caracteres, que en este caso vamos a observar aquí. Entonces, mediante capitalize nosotros podemos poner... Ahora no me está dando esa cosa. Es que le borré. Bueno, a ver, espera un momento. Entonces ya tenemos esta parte aquí. Ponemos esta cadena que era el detalle que estaba aquí. Hay que revisar esa parte. Y bueno, entonces como decía, capitalize lo que va a hacer es colocar la primera letra en mayúscula. Capitalizar eso. Ahora sí, si tenemos con punto count, podemos contabilizar el número de ocurrencias de una subcadena. No simple y sencillamente como se tenía aquí con in, la ocurrencia de alguna subcadena, que nos va a decir que sí, sin decirnos cuántas ni dónde. El caso de count sí nos va a permitir saber cuántas ocurrencias hay dentro de una subcadena. También se puede hacer, por ejemplo, para caracteres, y ya nos diría dentro de esa subcadena, esta es una cadena de caracteres adicional, hay 8 As. También se puede buscar, así tal cual, donde con el índice, donde se localiza esta cosa, ¿no? La ocurrencia de una subcadena, que también se puede ocupar index. Cualquiera de estas dos funciones nos va a dar la posición, la posición del primer carácter de esa subcadena, ¿no? Por otro lado, se puede hacer la partición de una cadena tomando en cuenta una subcadena. ¿Qué significa esto? Que este método va a devolver una tupla seleccionando la cadena de caracteres en 3. Antes de la subcadena encontrada y posterior a la subcadena. Entonces tenemos esta parte aquí, lo ejecutamos y ahora sí que nos está dando X, lo que decía. Donde dice esta es una cadena de caracteres adicional, por un lado me va a dar los valores antes de encontrar la subcadena que estoy buscando, que en este caso es cadena, y dice esta es una, y aquí devuelve entonces la tupla. Después cadena y después posterior a esa cadena. ¿Vale? Finalmente también vamos a tener algunos métodos para verificar si todos los elementos de una cadena son alfanuméricos, alfabéticos, números. Por ejemplo, entonces puedo tener aquí esta cadena .isAlNum y me va a decir que es falso, que no ninguno de los elementos de ahí pertenece a que es alfanumérico. Pero si yo le digo es alfabético, falso. También me manda a volar muy lejos. Is digit, es un dígito, falso. Bueno, pues ¿cuál es un dígito? Entonces, si tuviéramos así la cadena de caracteres, también se puede hacer así. Inmediatamente no es necesario utilizar a lo mejor una variable, sino inmediatamente, por ejemplo, colocar una cadena de caracteres, poner el punto decimal y ya a partir de ahí ya va a funcionar esa, valga la redundancia, esa función, ¿no? Entonces, esta cadena 5, esta pequeña subcadena 5, es dígito verdadero. Esa pequeña cadena, esa pequeña cadena pertenece a algo alfanumérico, verdadero también.
¿vale? También entonces se podría ir recorriendo la cadena de caracteres o encontrar alguna subcadena y después de ahí entonces revisar si es alfabético, si es alfanumérico, alfabético, es numérico, son letras minúsculas, letras mayúsculas, espacios o numérico. Este de numérico es bastante interesante porque se consideran también, por ejemplo, caracteres como el 2, suponiendo ahí la potenciación de un número al cuadrado, o estos 3/4, ¿no? Algunos caracteres ASCII que pertenecen a los últimos caracteres ASCII, ahí andan cercanos al 250, 251, que también entonces considera como numéricos. Entonces este de aquí también lo va a considerar, esta parte, si lo tenemos aquí, para que observen, 3/4, apenas se alcanza a ver, y si le pongo entonces que si es un dígito, me manda a volar. Sin embargo, yo le pongo que es numérico y me dice que es verdadero, ¿vale? Entonces aquí está la diferencia entre isNumeric y isDigit, ¿vale? Bueno, entonces hasta aquí esta parte de las cadenas de caracteres en Python. Adiós a todos.